continuación vamos a agregar este componente denominado cuadro combinado. Este cuadro combinado me permite seleccionar un ejercicio o año y en función de la selección que realicemos va a representar gráficamente la información del año correspondiente. En nuestro entorno de trabajo de Excelsius vamos a buscar el componente cuadro combinado dentro de la categoría de selectores. Verificamos que tenemos activa el contenedor empresa y la ficha denominada la compra. Hacemos clic sobre la ficha la compra en esta posición para incorporar el cuadro combinado que utilizaremos para que el usuario pueda seleccionar un ejercicio. A continuación tenemos que indicar las etiquetas que va a mostrar este cuadro combinado. Seleccionamos el objeto, pulsamos botón derecho del ratón y hacemos clic en propiedades. En este campo indicaremos el conjunto de celdas que contienen las etiquetas que deseamos que se presenten como opciones de este cuadro combinado. Estas etiquetas las encontramos en el libro Excel embebido en la hoja denominada detallado. En esta hoja de cálculo tenemos toda la información que necesitamos para elaborar los gráficos que contiene esta ficha denominada la compra. En primer lugar, vamos a ampliar la visión de esta hoja de cálculo a través de vistas rápidas, mostrar solo hoja de cálculo. Tenemos por un lado la información necesaria para hacer el gráfico circular, el cual muestra la composición de la compra según el ejercicio que se seleccione. A la derecha tenemos la información necesaria para hacer el gráfico de columnas apiladas, el cual muestra la preferencia de la compra. Y en celdas más abajo tenemos la información mes a mes, la cual es graficada utilizando un gráfico de líneas. Vamos a vistas rápidas, mostrar mi espacio de trabajo, seleccionamos el componente de cuadro combinado que hemos agregado. Si no viéramos el panel de propiedades, botón derecho, propiedades, y vamos a indicar las etiquetas que deseamos ver en este cuadro combinado. Las etiquetas corresponden al ejercicio y estas están contenidas en el rango C4 hasta C12. Hacemos clic en el selector de celdas de la propiedad de etiquetas e indicamos este rango, C4 hasta C12. Damos a aceptar. Si le damos vista previa en ese momento, vamos a ver en este cuadro combinado que por cada año se repite 3 veces. Para evitar esto, debemos indicar en el área de inserción de datos tipo de inserción filas filtradas. De este modo veremos solamente una opción por cada año. Vista previa, veremos en nuestro cuadro combinado solamente 3 opciones. A continuación tenemos que indicarle a Excelsius qué se debe hacer cuando el usuario seleccione un determinado ejercicio. Ya nos hemos adelantado al escoger el tipo de inserción filas filtradas. Ahora debemos indicar las propiedades adicionales que requiere este tipo de inserción. Vamos a vistas rápidas, mostrar solo hoja de cálculo. Las filas filtradas funcionan del siguiente modo. Nosotros tenemos un grupo de filas correspondientes a los ejercicios que estamos mostrando como opciones de este cuadro combinado. Da la coincidencia que para todos los ejercicios tengo el mismo número de filas, pero no siempre es así. En este caso, deseo que cuando el usuario seleccione el 2009, tener en una área determinada las filas correspondientes a ese ejercicio. Lo mismo si se selecciona el año 2010, 2011 o cualquier otro año que estuviera contenido en esta tabla. Para esto, el origen de los datos es este rango de datos. Y ahora tenemos que indicar
un rango destino que debe tener el mismo número de columnas que tiene el rango origen. No necesariamente las mismas columnas, pero sí el mismo número de columnas. Y debe tener tantas filas como máximo número de filas tuviera cualquiera de estas opciones. Si tuviera, por ejemplo, para el año 2011, 5 filas, mi rango destino debería tener esas 5 filas. En este caso, da la coincidencia que todos tienen el mismo número de filas, es decir, 3 filas, y bastará con seleccionar 3 filas. Vamos a indicar el valor de estas propiedades adicionales para este tipo de inserción. Damos vistas rápidas, mostrar mi espacio de trabajo, y vamos a indicar en primer lugar la propiedad datos de origen. Indicamos a través del selector de celdas el rango de las celdas que corresponden a los datos de origen. Seleccionamos a partir de la celda B4 hasta la celda F12. Damos a aceptar y ahora vamos a indicarle cuál es la ubicación que va a tener las celdas o las filas que seleccione el usuario. Vamos a decirle a partir de la celda B35, tenemos que escoger una zona que no tiene ningún uso y vamos a hacer clic en el selector de celdas de la propiedad destino. Seleccionamos a partir de B35 hasta la celda F37. Damos a aceptar y vamos a darle un color diferente a esta zona y vamos a ponerle un comentario para que si otra persona está utilizando o utilice nuestro cuadro de mando que estamos diseñando, sepa cuál es la finalidad de esta zona. Vamos a ponerle el nombre de celdas de destino del cuadro combinado ejercicio. A continuación vamos a agregar un componente temporal, el cual nos va a permitir visualizar el efecto de la opción de inserción de filas filtradas. Vamos a escoger el objeto dentro de selectores denominado vista de lista. Lo agregamos aquí a la derecha. Este componente le puedo indicar a través de la propiedad mostrar datos el grupo de celdas que va a visualizar. Hacemos clic en el selector asociado e indicamos el rango comprendido entre B35 hasta la F37. Damos a aceptar y le damos vista previa. Y vamos a ver el funcionamiento de nuestro cuadro combinado. Selecciono 2009, vemos cómo la información va variando, pero bueno, me sirve para demostrar que las filas filtradas está funcionando correctamente. Regresamos a nuestro entorno de diseño, retiramos este elemento que hemos agregado temporalmente. A este componente le está faltando un título. Hacemos clic en el selector de celdas de la propiedad título y vamos a indicar o referenciar a la celda C3. En apariencia podemos cambiar o ajustar el formato de este título. Vamos a decir que este título aparezca a la izquierda, resaltado, y que esté un poco más alejado del componente propiamente dicho, del cuadro combinado. A través de esta opción de desplazamiento X, podemos alejarlo un poco, vamos a dejarlo en -6. Y finalmente, lo que nos está faltando es asignar la opción por defecto. Vamos a comportamiento, en tipo de etiqueta, vamos a escoger el elemento etiqueta 1 como opción por defecto. Hasta aquí tenemos nuestro cuadro combinado que nos va a permitir contar con la información necesaria para hacer el gráfico circular y el gráfico de columnas apiladas. Pero ¿qué sucede con el gráfico lineal?
Para el gráfico lineal necesitamos esta zona de datos. La tarea más importante en Excelsius es acomodar los datos de tal forma que sea lo más eficiente posible a la hora de utilizarlos con los componentes que incluyamos en nuestra visualización. Os propongo fusionar ambas tablas para que con un solo cuadro combinado pueda tener la información necesaria para representar los tres componentes gráficos que requiere la ficha La Compra. Y se me ocurre el siguiente diseño de tabla. Llevaría esta porción de datos, control C, y lo voy a copiar a partir de la columna I, pegar. Vamos a reducir el tamaño de estas dos columnas. Y esta columna también, vamos a ajustar su tamaño, su ancho. Bien, y a continuación, para el año 2009, vamos a tomar la información de los movimientos mensuales y lo vamos a poner en esta ubicación. Las etiquetas de los meses, los vamos a poner, vamos a copiarla en esta zona. Y el año correspondiente lo vamos a ubicar, lo vamos a copiar en esta área. Y lo mismo haríamos para los siguientes 2 años. Al final, el aspecto que va a tener esta nueva tabla, en donde estamos fusionando las dos anteriores, es el siguiente. Por cada año tengo la información de la composición de la compra y de la preferencia de la compra. Y seguidamente tengo la información de cada mes. Esto para 2009, para 2010 y para 2011. En el caso de 2011, el movimiento mensual solamente contamos con la información de los 3 primeros meses. A continuación debemos modificar las propiedades del cuadro combinado porque ahora vamos a trabajar con la nueva tabla que hemos creado. En primer lugar, indicaremos cuál es la zona de etiquetas. Vamos a trabajar con la zona de la derecha, con la tabla de la derecha, la que hemos definido, y vamos a marcar todo este bloque comprendido desde la J4 hasta la J48. Vamos a aceptar. Por otro lado, los datos origen ya no será esta zona. Los datos origen están contenidos en la nueva tabla que hemos definido. Marcamos a partir de la celda I4 hasta la celda M48. Marcamos toda esta región, vamos a aceptar. Y ahora, ¿no?, el área denominada como destino, ya no vamos a tener solamente 3 filas, vamos a tener 3 filas más 12 filas correspondientes a los 12 meses del año. Vamos a señalar el rango comprendido entre B35 y F49. Vamos a aceptar. Por los cambios que hemos hecho en este momento, deberíamos acomodar un poco nuestra hoja de cálculo. Y vamos a llevar este comentario, lo vamos a subir un poco a esta zona. Y vamos a copiar a modo de ejemplo, simplemente por referencia, para tener una referencia, cuál es la información que vamos a tener aquí. Vamos a copiar la información comprendida entre la celda I2 hasta la celda M18 y lo vamos a llevar, esta copia la vamos a ubicar a partir de la celda B33. Y toda esta zona vamos a darle un color que indique que tiene un uso dinámico en nuestro cuadro de mando. Ahora vamos a probar el funcionamiento de nuestro cuadro combinado. Para ello vamos a agregar el componente vista de lista, el cual se encuentra dentro
de selectores y vamos a decir que este cuadro o vista de lista muestre los datos que vamos a ir actualizando dinámicamente en nuestra visualización vía la opción de filas filtradas, es decir, el rango comprendido entre B33 y F49. Vamos a ampliar un poco el tamaño de este componente y le damos vista previa. Vamos a ver el resultado. A medida que voy seleccionando un año, la información va cambiando correctamente. Regresamos a nuestro área de diseño y podemos suprimir este elemento. Y a continuación, en la siguiente secuencia de vídeo, vamos a ver la incorporación de los tres componentes gráficos que tiene esta pestaña.